¿Todo bien? ¿Cómo van con los informes, con las evaluaciones? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, ya. Bueno, lo primero que quiero decirles es que producto de que hay dos secciones, ¿no es cierto? Y una de las secciones es el día lunes. Tuvimos que hacer una recalendarización de las actividades para que básicamente nos podamos coordinar con el profe Juan y poder hacer evaluar los mismos contenidos, ¿ya? Por esa razón, decidimos hacer 3 evaluaciones en vez de 4. Eso significa que básicamente nos queda una pura evaluación para poder terminar el curso, ¿ya? Yo les subí ya la planificación que debiéramos tener para finalizar el curso, ¿ya? Les vamos a subir la evaluación la semana del 14 de julio, ¿ya? En esa semana vamos a evaluar destilación, que sería el último contenido que nosotros vamos a evaluar. Sin embargo, esa misma semana vamos a tener una clase de absorción de todas maneras, ¿ya? Con el objetivo de reforzar ese contenido que es súper importante. ¿Ya? Igual hay una cápsula de absorción para que ustedes la puedan revisar antes de esa clase. Obviamente ese contenido no va a ser evaluado, pero es súper importante que lo podamos revisar en conjunto, al menos una clase, ¿ya? Eso respecto a la planificación del curso. Ahora se los voy a compartir y básicamente se los voy a explicar un poquito, que ya le he mostrado varias veces la planificación, pero es importante que la podamos revisar, ¿ya? Nosotros estamos en esta semana de acá. Se supone que debieran haber visto el video de destilación. En la absorción aquí se me olvidó borrar esta parte de acá, pero debiera ir en esta semana el video de absorción, ¿ya? Pero esta y la próxima semana vamos a revisar destilación, ¿cierto? Vamos a resolver problemas. Hoy día vamos a hacer un repaso del video, ya que creo que siempre es deseable que podamos ir repasando los contenidos del curso. Eh, y la próxima semana vamos a resolver un ejercicio sincrónicamente y otro interactivamente, ¿ya? O sea, básicamente voy a repetir la primera, voy a hacer un ejercicio expositivo y después les voy a programar un ejercicio interactivo para que puedan practicar y obviamente contrastar con los contenidos que vayamos viendo. Entonces, en la primera clase de hoy va a haber un repaso de lo que es destilación, los temas más importantes para poder resolver ejercicio. Y en la otra clase vamos a resolver un nuevo ejercicio y otro interactivamente, ¿ya? Respecto al taller, nosotros debíamos tener una entrega del taller de filtración esta semana. Yo les voy a pegar una revisada en lo sucesivo para que puedan tener una entrega final en la semana donde vamos a tener la evaluación de destilación, ¿ya? Obviamente, debido a que vamos a tener 3 evaluaciones, esas van a tener exactamente la misma ponderación, ¿ya? Entonces, no es mucho más complicado que eso. Y vamos a tener 2 informes en la cátedra, uno de los cuales ya tiene la calificación, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda de la planificación del curso? Está todo claro. Está todo claro, profe. Ya. Super, me avisan cualquier consulta. Ya. 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 Ahora les voy a compartir la primera clase. Ya, el objetivo de la clase de hoy es repasar un poco lo que vimos en el video, ya que creo que es una de las críticas que me han hecho, que normalmente es súper deseable que... Espera, que estaba ahí pegado. Ahí sí. Que
que normalmente no hago una introducción de los videos, ahí sí voy a hacer una breve introducción, ¿ya? No sé qué tan breve en realidad, pero voy a hacer un repaso de las cosas más importantes. Y posteriormente vamos a resolver un ejercicio. Va a tener básicamente la misma estructura que tenía en la cápsula de video, solo que un poquito más resumida la parte teórica, ¿ya? Perfecto, vamos a partir con la destilación. Ya la destilación es como una de las operaciones unitarias clásicas de los ingenieros químicos, ¿ya? Y es súper importante entenderla porque encapsula varios conceptos, ¿ya? Dentro de ellos están los equilibrios termodinámicos, ¿ya? Con los diagramas de equilibrio que se pueden formar y se pueden expresar de distinta manera, ¿ya? Y la destilación la podemos eh, clasificar como una operación unitaria de separación que nos permite separar, valga la redundancia, una mezcla de líquidos solubles con volatilidades relativas distintas, ¿ya? Esto quiere decir que uno de los líquidos que forma la mezcla ejerce una presión de vapor mayor que los otros, y productos de esta mayor presión de vapor, ¿no es cierto? Nosotros podemos tomar los vapores de esta sustancia y condensarlos, lo cual nos va a producir una mezcla líquida enriquecida en la componente más volátil, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer calentar estas mezclas de líquidos volátiles, ¿no es cierto? Estas van a ejercer una presión de vapor, y esta presión de vapor, debido a que el componente más volátil va a ejercer una presión de vapor mucho mayor, nosotros podemos ir recolectando los vapores de esta mezcla y poder ir enriqueciendo el sistema en las componentes más volátiles, ¿ya? Entonces esto es una operación de separación líquido-líquido, ¿ya? Y nos aprovechamos de la termodinámica para poder explotar la diferencia de volatilidad. ¿Alguna duda, consulta con la definición de destilación? No, ya. Ya. Una torre, en el fondo, ¿cómo trabaja una torre de destilación? Ya, normalmente trabaja con un conjunto de etapas concatenadas. Entonces, ¿cómo funciona estas etapas concatenadas? Nosotros vamos a tener una alimentación con la solución que nosotros queremos separar. Esta solución se alimenta a la torre en alguna posición determinada, ¿ya? Y obviamente, debido a que los líquidos van a estar el líquido que nosotros alimentamos al entrar a la torre está en ebullición, ¿cierto? Y obviamente al estar con ebullición va a ejercer una presión de vapor determinada. Esos vapores van a ir subiendo a través de la columna, ¿cierto? Como estos vapores van a estar enriquecidos en la componente más volátil, ¿no es cierto? Producto de la misma definición de la destilación, nosotros nos aprovechamos de que los vapores son más ricos en la componente más volátil y los vamos a ir condensando en etapas sucesivas, ¿cierto? Y al irlos condensando en etapas sucesivas, vamos a ir produciendo vapores cada vez más ricos en las componentes más volátiles. Entonces nosotros vamos a alimentar la solución. Esta va a producir una mezcla de líquido y vapor saturado, ¿ya? Los vapores van a ir ascendiendo por la columna y se van a ir contactando con nuevas mezclas de líquido, o sea, de líquidos enriquecidos en la componente más volátil, y por lo tanto, a medida que nosotros vamos avanzando por la torre de destilación, vamos a ir observando que se va enriqueciendo en la componente más volátil, hasta que llegamos a la parte superior de la columna de destilación. En la parte superior de la columna, nosotros vamos a tomar los vapores que salen, ¿cierto? Y los vamos a condensar, lo cual nos va a permitir producir un producto de cabeza o un producto enriquecido en la componente más volátil, ¿no es cierto? Al final de la columna, y parte del líquido lo vamos a recircular a la columna para mantener las condiciones de equilibrio de la misma y permitir ir enriqueciendo los platos de más arriba con una gran concentración de la componente más volátil. Esto nos permite ir arrastrando en lo sucesivo cada vez más componente más volátil, producto de que estamos devolviendo un líquido rico en esta componente, y obviamente los vapores
producto de esta recirculación van a ser mucho más ricos en la componente más volátil. Entonces, esta razón de reflujo entre la cantidad que yo saco de la columna y la cantidad que yo recirculo me va a permitir regular la concentración de los vapores, ¿ya? Obviamente vamos a tener un tira y afloja entre la cantidad que yo recirculo a la torre de destilación, ¿no es cierto? Lo cual me va a permitir obtener vapores con una mayor concentración de la componente más volátil versus la cantidad de producto de cabeza que yo voy a obtener. Entonces, obviamente, si yo quiero aumentar la concentración de la componente más volátil, puedo recircular a expensas de obtener una fracción más pequeña de producto de cabeza. Por otro lado, los líquidos que van inundando cada una de estas etapas de equilibrio de nuestra torre de destilación van a ir descendiendo por la misma, ¿no es cierto? Y obviamente al ir descendiendo por la misma van a ir cambiando la concentración de los platos y obviamente los van a ir enriqueciendo la componente más volátil porque los platos de más arriba son más ricos en ella. Finalmente, estos líquidos van a llegar a la parte inferior de la columna donde se encuentra el calderín que entrega la cantidad de calor necesarios para mantener las condiciones de equilibrio dentro de nuestra torre de destilación y mantener el sistema calefaccionado, ¿no es cierto? Para que todas estas etapas se encuentren en ebullición y permitan obtener una gran cantidad de vapores que van ascendiendo por la torre y de esta manera ir enriqueciendo el sistema de la componente más volátil. En la parte inferior también se va retirando parte del producto de cola o el componente más bajo en la sustancia menos volátil, o sea, más volátil. Y esto se hace para poder mantener las condiciones estacionarias de la torre, ¿ya? Si nosotros alimentamos un 50 y 50 de componente volátil y no volátil, ¿no es cierto? Por acá tenemos que retirar la misma cantidad que nosotros ingresamos a la columna, ¿cierto? Como este producto está enriquecido en la componente más volátil, obviamente tenemos que retirar una cantidad equivalente a la cantidad alimentada por el producto de cola, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener una alimentación, ¿no es cierto? Y dos corrientes de salida. Una más rica en la componente más volátil y otra más pobre en la componente más volátil, de manera que el balance de masa se satisfaga dentro de nuestra torre de destilación. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó claro? Ya, tomando esto en cuenta, nosotros podemos hacer un balance de masa general sobre la torre de destilación, ¿cierto? Tomando el flujo de alimentación, ¿cierto? Con una cantidad que nosotros podemos medir en moles partido por tiempo o en kilogramos partido por tiempo. Eso depende exclusivamente de la unidad de medida, ¿cierto? Y podemos, producto del balance de masa, podemos tomar el flujo de alimentación y tenemos que pesquisar que sea igual a las dos salidas que tiene nuestro sistema y hacer un balance por componentes que se tiene que satisfacer también. Es decir, dada una cierta concentración de la componente más volátil, nosotros la multiplicamos por el flujo de entrada y obviamente multiplicamos las concentraciones y los flujos en las dos corrientes de salida. Y de esa manera hacemos que se satisfagan los balances de masa dentro de nuestro sistema. Ahora, lo que vamos a hacer para poder encontrar el número de etapas que forma nuestra torre de destilación es hacer un balance de masa en la parte superior de la columna y en la parte inferior, de manera de poder encontrar una relación entre los vapores que suben dentro de nuestra columna y los líquidos que bajan. Todos los balances que nosotros vamos a hacer, vamos a suponer lo siguiente. Lo primero tiene que ver con que los calores latentes de vaporización de los componentes de nuestro sistema son muy parecidos. Eso quiere decir que eso nos permite no calefaccionar en ningún otro sector de la columna los líquidos, ¿no es cierto? Si existe una diferencia muy grande entre los calores latentes de vaporización, no se va a producir que los vapores que suben y los líquidos que bajan mantienen una proporción fija dependiendo de la zona donde se encuentra dentro de la columna. Entonces, muy importante tener en cuenta que tenemos que suponer que los calores latentes de vaporización son muy parecidos, ¿ya? Y eso nos permite realizar el balance de masa tal como lo vamos a plantear a continuación y poder encontrar
una relación entre los vapores que suben y los líquidos que bajan, y eso nos va a permitir encontrar la relación que va a existir, o sea, la cantidad de etapas de equilibrio que nosotros vamos a plantear para nuestra torre ideal. Ya. Uno de los primeros balances de masa que debemos hacer para poder encontrar una relación entre los vapores que suben y los líquidos que bajan es lo que se denomina la zona de rectificación de la columna, que es la parte superior arriba de la alimentación. ¿Ya? Esa se llama zona de rectificación porque nos permite aumentar la concentración de componente más volátil en la parte superior de la columna. Tomando eso en cuenta, suponiendo que hay una cierta cantidad de etapas dentro de nuestra columna que, producto del análisis que vamos a hacer ahora, lo vamos a poder determinar, vamos a hacer un balance de masa global sobre esta zona. De esta manera, vamos a tomar los flujos que entran y salen dentro de nuestra columna, ¿cierto? Nosotros podemos tomar que entra una cantidad Bn más 1, ¿no es cierto? Y sale una cantidad del producto cabeza y una cantidad LN, ¿no es cierto? Este balance de masa está reordenado, ¿no es cierto? La cantidad que entra es Bn más 1 y la cantidad que sale es DILN, ¿no es cierto? Está solo desordenado. Y se repite el análisis para un balance de masa por componente para que comprende todo este volumen de control, ¿cierto? Lo que podemos hacer acá es despejar IN más 1 y de esta manera podemos encontrar una relación entre los vapores que suben dentro de nuestra columna y la composición de los líquidos que bajan. De esta manera, encontrando una relación termodinámica entre IN y XN, podemos encontrar el número de etapas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer al final de esta explicación o de esta introducción a la destilación? Ya, entonces la pega que nosotros vamos a hacer es poder encontrar el número de etapas utilizando esta ecuación que se denomina la ecuación, la línea de operación de la zona de rectificación dentro de nuestra columna. ¿Y qué es una línea de operación? Va a ser la relación que existe entre los vapores que suben y los líquidos que bajan a través de nuestra columna de destilación. Entonces, tomando esta relación y una relación de equilibrio que nos va a permitir enlazar los vapores que suben con los líquidos que bajan, ¿no es cierto? Se supone que los líquidos que bajan, ¿no es cierto?, dan cuenta de la composición del plato que se encuentra inmediatamente arriba, ¿no es cierto? Obviamente, si yo tengo una relación de equilibrio que me permita saber la relación que existe entre XN y los vapores que debieran estar en equilibrio con ese XN, nosotros vamos a poder encontrar IN menos 1, ¿no es cierto? Y cómo vamos a poder esbozar esta relación lineal que es de la zona de rectificación, vamos a poder ir encontrando las etapas sucesivas que nosotros debemos encontrar para el equilibrio, para saber el número de etapas que tiene que tener nuestra torre de destilación. Entonces, haciendo un balance de masa sobre la zona de rectificación, podemos encontrar la línea de operación de la zona de rectificación que nos va a permitir encontrar las etapas de nuestra torre. Haciendo un análisis equivalente para la zona de agotamiento o la parte inferior de la columna, donde la componente más volátil es menos importante, nosotros podemos hacer un balance de masa, tal como lo hicimos en la zona de rectificación, ahora lo hacemos en la zona de agotamiento. Y podemos encontrar una relación entre IM más 1, que son los vapores que suben, y XM, que son los vapores que bajan. De esta manera, nosotros podemos despejar la IM más 1, realizando nuestro balance de masa de manera equivalente, y podemos encontrar una relación entre los vapores que suben y los líquidos que bajan a lo largo de nuestra columna. ¿Ya? Y obviamente, teniendo una relación de equilibrio, ¿cierto?, que nos permita encontrar los vapores que debieran estar en equilibrio con XM, nosotros vamos a poder encontrar los componentes de IM-1
¿no es cierto? Y de esa manera ir encontrando las etapas de equilibrio que se le deben asignar a nuestra torre de destilación, ¿cierto? Entonces esta línea de operación de aquí se le llama línea de operación de la zona de agotamiento, ¿ya? Tomando en cuenta los balances de masa que hicimos anteriormente, podemos definir las mismas líneas de operación en función de lo que se denomina la razón de reflujo, que es la relación entre el líquido que yo devuelvo a la columna y la cantidad de destilado que yo, o el producto de cabeza que yo voy retirando de la columna. Es decir, la relación que existe entre este caudal de acá y la cantidad de producto de cabeza que yo estoy devolviendo, ¿no es cierto? Yo les comenté que mientras mayor cantidad de líquido vamos devolviendo a la columna, nosotros vamos a poder obtener una mayor proporción de concentración del producto de cabeza, o sea, del componente volátil en el producto de cabeza. Entonces, tomando esta definición de acá, se van a poder redefinir y reescribir todas estas líneas de operación en función de esta razón de reflujo que se muestra acá. ¿Ya? Es importante notar, ¿ya?, que nosotros podemos tener distintas clases de condensadores dentro de nuestra columna de destilación. ¿Dónde se encuentran los condensadores? En la parte superior de la columna, ¿cierto? Nosotros, como estamos condensando, ¿no es cierto?, los vapores que salen por la parte superior de la columna, nosotros los tenemos que condensar, ¿cierto?, utilizando normalmente condensadores, que son equipos que nos permiten eliminar el calor latente de un vapor y cambiarlo de estado al estado líquido, ¿cierto? Dependiendo de la configuración de condensadores, nosotros podemos añadir una etapa de equilibrio o no, dependiendo del tipo de condensador que nosotros tengamos. ¿Ya? Si nosotros tenemos un condensador total, ¿no es cierto? Acá tenemos la parte superior de la columna, ¿no es cierto? En la parte superior de la columna nosotros vamos a tener un caudal de vapor que va a ir abandonando, ¿cierto? Si nosotros tomamos este vapor y lo condensamos completamente, vamos a obtener íntegramente una corriente líquida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En ese caso, no hay más etapas de equilibrio dentro de nuestro sistema, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a devolver el líquido a la columna y vamos a obtener nuestro producto de cabeza, que va a estar rico en la componente más volátil. Pero si nosotros optamos por una configuración distinta, ¿no es cierto?, como la que se muestra acá, donde nosotros tomamos una cierta proporción, o sea, tomamos el producto o sea, tomamos los vapores que salen por la parte superior de la columna, los condensamos parcialmente. Eso quiere decir que nosotros vamos a obtener una cantidad de líquido claro LC, ¿no es cierto?, y XC que vamos a devolver a la columna, ¿no es cierto? Y como no condensamos completamente el líquido, el vapor que nosotros estamos retirando de la parte superior de la columna, nosotros podemos tomar este vapor y posteriormente someterla a una nueva etapa de condensación. En ese caso, ¿no es cierto?, obviamente acá va a haber un equilibrio termodinámico, ¿no es cierto?, que va a salir el vapor, o sea, va a salir esta mezcla de líquido y vapor en equilibrio, ¿no es cierto? Y obviamente, como estamos retirando este vapor, se formó artificialmente una nueva etapa de equilibrio dentro de nuestra torre de destilación. Y de esta manera nosotros debemos añadir esta nueva etapa a nuestro sistema, ¿no es cierto? Nosotros vamos a entrar con B1 y con una concentración I1, ¿no es cierto?, que son los vapores que nosotros estamos retirando de la parte superior de la columna, que están en equilibrio a su vez con una cierta cantidad de líquido claro, ¿no es cierto? Si nosotros suponemos que esta es la línea de operación de la zona, si suponemos que esta es la línea de operación de la zona de rectificación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que los vapores que abandonan la columna debieron estar en equilibrio con un cierto líquido que está dado por la relación que existe entre las líneas de operación. Entonces nosotros vamos a obtener este vapor de la parte superior de la columna, ¿no es cierto? Y este vapor
cómo lo vamos a condensar debe tener exactamente la misma concentración, ¿no es cierto? Y como lo estamos condensando completamente, ¿no es cierto? Este líquido que va bajando de la parte superior de la columna, ¿no es cierto? Que correspondería a este líquido de acá, tiene que estar en equilibrio con el vapor que sube. Y como están en equilibrio, nosotros vamos y nos intersectamos con la curva de equilibrio que corresponde a nuestro sistema binario, ¿cierto? Y de esa manera, como este vapor que se va retirando de este condensador parcial, lo condensamos completamente, vamos a obtener un producto de cabeza con una concentración XD. Entonces, muy importante tener en cuenta el tipo de condensador que nosotros tenemos para saber la concentración del producto de cabeza. En ese caso, ¿no es cierto? Cuando nosotros no tenemos un condensador total, tenemos que agregar una etapa de equilibrio adicional dependiendo del intercambio de calor que se produzca acá, ¿cierto? Y obviamente, dada esa etapa virtual, la tenemos que considerar y diseñar un plato menos dentro de nuestra torre de destilación, dado que estamos forzando una etapa de equilibrio producto de la configuración de los condensadores. ¿Alguna duda, consulta de lo que le acabo de explicar? ¿Está claro? Ya. Ya. De la misma manera, nosotros podemos tener podemos tener uno o dos calderines dependiendo de cómo nosotros queramos calefaccionar nuestro sistema. ¿Ya? Nosotros vamos a producir un producto de cola con una concentración XB, ¿no es cierto? Que es el líquido que nosotros estamos retirando de la parte inferior de la columna, ¿no es cierto? Con una concentración XB que nosotros vamos a definir en función de los requerimientos que nosotros tengamos para nuestro sistema. Normalmente nosotros nos vamos a preocupar de la componente más volátil y nosotros vamos a fijar un flujo y una concentración de la componente más volátil, y producto de que tenemos un flujo de alimentación, nosotros podemos encontrar la concentración del producto de cola, ¿ya? Dado eso, dado que conocemos la concentración del producto de cola, nosotros sabemos que ese producto de cola, si nosotros tomamos nuestro diagrama de equilibrio, ese producto de cola va a producir un vapor con una concentración X y R, ¿no es cierto? Que es la que se muestra acá, ¿no es cierto? Dado que tenemos esta concentración de acá, nosotros tomamos el diagrama de equilibrio y podemos encontrar la concentración de los vapores que van a abandonar nuestro calderín, que es exactamente este IR que se muestra acá, ¿no es cierto? Dado ese IR, ¿cierto? Nosotros sabemos que la línea de operación de la zona de agotamiento nos entrega una relación entre los vapores que suben y los líquidos que bajan. Entonces, dado que graficamos esta línea de operación de la zona de agotamiento y tenemos la concentración de acá, nosotros tomamos este M más 1 que era anteriormente y podemos encontrar la concentración del líquido que baja, que corresponde a XB. Entonces, tomando esta relación que es la línea de operación, nosotros podemos encontrar finalmente la concentración del líquido que tiene que bajar de la columna, que correspondería a XB, ¿no es cierto? Que es la que se muestra acá abajo. Ya, de esta manera, fíjense que al final del calderín también vamos a tener una etapa de equilibrio que no va a corresponder a la columna, ¿no es cierto? Porque fíjense que todavía no nos metemos en la columna acá, ¿no es cierto? Estamos parados en el calderín. Entonces, cuando nosotros tenemos un calderín que toma todo el líquido y lo evapora, nosotros vamos a tener una etapa virtual en la parte inferior de la columna, ¿no es cierto? Que obviamente vamos a tener que considerar para saber cuántos platos nosotros tenemos que diseñar para poder producir la destilación dentro de nuestra columna. De esta manera nosotros podemos encontrar que van a existir un plato virtual en la parte inferior o en el calderín de la torre de destilación y uno o dos platos virtuales, dependiendo si hay un condensador total o parcial, en la parte superior de la columna. Entonces, dependiendo del tipo de condensador y calderín que nosotros tengamos, podemos restar algunas etapas de equilibrio a la construcción de la torre. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar? ¿Quedó todo claro?
Ya. Tomando eso en cuenta, otra de las cosas re importantes que tenemos que considerar en nuestra torre de destilación es el tipo de alimentación que nosotros vamos a ingresar a la columna, ¿ya? Nosotros podemos tener 5 tipos de alimentaciones, ¿ya? Podemos tener una alimentación, ¿no es cierto?, que está fría, ¿ya? Fría respecto al punto de ebullición que existe en el plato de alimentación, ¿no es cierto? En ese caso, el líquido va a entrar, ¿no es cierto? Producto de que está frío, va a tomar parte del vapor que va subiendo por la columna, ¿no es cierto? Y va a tomar parte de ese vapor para calentarse y entrar saturado al plato de abajo, ¿no es cierto? En ese caso, los flujos de vapores hacia la parte superior de la columna disminuyen producto de que la alimentación a nuestra columna de destilación está fría, ¿no es cierto? Y eso va a producir que parte de los vapores que ascienden por la misma eh, se condensen para aumentar la temperatura de la alimentación. Por otro lado, nosotros podemos poner una alimentación líquida saturada, es decir, que se encuentra a su temperatura de ebullición. En ese caso, simplemente la alimentación va a ingresar al plato de alimentación y se va a unir a los líquidos que van descendiendo por la columna. También podemos tener una mezcla de líquido con vapor que va ingresando a nuestra columna. En ese caso, toda la fracción líquida va a descender por la misma y la fracción vapor va a ascender por la columna y se va a sumar al caudal de vapor que se va moviendo a través de la columna de destilación. Finalmente, nosotros podemos tener una alimentación con vapor saturado y en ese caso lo que va a pasar es que todo el vapor que ingresa a la columna va a subir por la columna de destilación y se va a sumar al caudal que viene desde el calderín. Y por último podemos tener una alimentación con un vapor sobrecalentado. En ese caso, de manera equivalente a lo que pasaba con la alimentación fría, el vapor sobrecalentado va a ascender por la columna y va a vaporizar parte de la corriente líquida que va ascendiendo por la columna para incorporarla a la corriente ascendente de vapores a lo largo de la columna. Entonces, obviamente, dependiendo de el tipo de alimentación, el comportamiento que va a tener la torre de destilación también va a ser distinto y la manera en que se caracteriza es a través de una línea de operación de la zona de alimentación que me va a permitir encontrar una relación entre la línea de operación de la zona de rectificación y de la zona de agotamiento. Y este nos permite hacer el link entre ambas líneas de operación para poder esbozar las etapas de equilibrio que se desarrollan en la torre de destilación. Tomando eso en cuenta, nosotros podemos definir o podemos caracterizar la línea de operación de la zona de alimentación a través de un parámetro Q. ¿Qué es el parámetro Q? Son los moles que fluyen en la sección de agotamiento como consecuencia de la introducción de cada mol de alimentación, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros tenemos una alimentación, ¿no es cierto?, y que va a tener unas ciertas características termodinámicas, estas características termodinámicas van a ser o nos van a permitir definir la cantidad Q, ¿no es cierto?, que es los moles que fluyen en la sección de agotamiento. Cuando nosotros tenemos una alimentación fría, ¿no es cierto?, como la que se muestra acá, nosotros, debido a que está fría, ¿no es cierto?, parte de los vapores que estaban ascendiendo descienden por la torre de destilación, ¿cierto? Y esto hace que el valor de Q sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque por cada mol que desciende por la sección de agotamiento, desciende una mayor proporción de moles respecto a la alimentación. ¿Cierto? Y por eso el Q es mayor que 1, porque por cada mol que nosotros alimentamos, nosotros vamos a hacer que bajen por la sección de agotamiento más de un mol respecto a lo alimentado, producto de que nosotros estamos condensando parte de los vapores que ascienden por la columna. De manera equivalente, nosotros podemos tener una alimentación en el punto de burbuja o una alimentación con líquido saturado. En ese caso, todo el líquido que nosotros alimentamos va a descender por la sección de agotamiento. Cuando nosotros tenemos una alimentación parcial con vapor, con una mezcla de vapor con líquido, nosotros vamos a tener que esta proporción Q va a variar entre 0 y 1, ¿no es cierto?, dependiendo de la proporción que existe entre vapor y líquido, ¿no es cierto?
Obviamente lo que manda acá es la fracción de líquido, ¿cierto? Mientras mayor fracción de líquido vamos a tener que mayor Q va a tener y más cercano a 1 va a ser, ¿cierto? Finalmente, cuando nosotros tomamos alimentación en el punto de rocío, es decir, vapor saturado, nosotros vamos a obtener que todo el vapor saturado va a ascender va a ascender con los vapores que van subiendo por la columna. De esa manera, ningún molde en la alimentación va a bajar por la sección de agotamiento y de esta manera Q va a ser igual a 0. Y también podemos tener el caso que Q va a ser menor que 0 cuando el vapor está sobrecalentado. Eso quiere decir que parte de los líquidos que van bajando la columna van a ascender producto de que el vapor va a vaporizar parte de esa corriente que va bajando, ¿no es cierto? Y de esa manera, por cada mol que nosotros alimentamos, va a descender una cantidad negativa de moles por la sección de agotamiento. Entonces, es primordial tener claro esta proporción Q para poder encontrar la línea de operación de la zona de alimentación que se define en función de esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar? Esto es como la introducción teórica del curso y obviamente vamos a resolver un problema en la segunda patita. ¿Ya? Entonces, tomando la zona de rectificación de nuestra columna de destilación, ¿no es cierto?, donde podemos encontrar una relación entre los vapores que suben y los líquidos que bajan, nosotros podemos esbozar la curva de operación de la zona de rectificación teniendo la concentración de los vapores a la salida o del líquido a la salida o teniendo las composiciones del líquido del producto de cabeza. Nosotros vamos a tener XD y producto de que si nosotros reemplazamos XD en esta ecuación de acá, vamos a encontrar que el valor de los vapores también tiene que ser ID, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un punto de intersección de la línea de operación de la zona de rectificación, ¿no es cierto? Y podemos definir el coeficiente de posición en función de la razón de reflujo, que es un dato que debiéramos estimar en nuestro problema. De esa manera podemos esbozar esta curva, ¿no es cierto?, con el coeficiente de posición y un punto. Por otro lado, tomamos la línea de operación de la alimentación, ¿no es cierto?, que se define en función de Q. Entonces, esta línea de operación pasa por el punto X, F y F, que es en la diagonal de nuestro diagrama de equilibrio, ¿cierto? Y en función del Q nosotros podemos definir distintas pendientes de la curva, ¿no es cierto?, en función de si el líquido está frío, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener una pendiente positiva. Líquido saturado, cuando nosotros tenemos una línea paralela a XF, ¿cierto? Alimentación parcialmente vaporizada, vamos a tener una pendiente negativa. Alimentación con vapor saturado, vamos a tener una línea paralela al eje X. Y finalmente, vapor sobrecalentado, vamos a tener una pendiente positiva, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a definir la línea de operación de la zona de alimentación, ¿no es cierto? Y en función de esta intersección, nosotros vamos a poder definir la línea de operación de la zona de agotamiento, teniendo las concentraciones del producto de cola de nuestra columna y la intersección entre la línea de operación de la zona de rectificación y la línea de operación de la alimentación. De esa manera podemos esbozar esta curva y teniendo esa curva esbozada, nosotros vamos a poder determinar el número de etapas intersectando la línea de operación desde el punto de inicio de la destilación e intersectándola sucesivamente con la línea de equilibrio que corresponde a nuestro diagrama binario, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos ir encontrando el número de etapas que se requiere para poder llevar a cabo la destilación, y el plato de alimentación obviamente se va a encontrar en el plato número 5, ¿no es cierto?, que es el que estoy indicando acá, que es donde se lleva a cabo la alimentación. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó todo claro? ¿Les parece que nos demos un break de unos 10 minutitos para que puedan en el fondo airearse un poquito para poder resolver el problema en conjunto? Debiéramos terminar cerca de las 10, 20, por ahí, ¿ya?
Ahí sí yo prefiero que nos demos un break porque ya llevamos 40 minutos de introducción y ya para la segunda patita prefiero que estén bien concentraditos porque les voy a mostrar nuevamente cómo se resuelve un problema. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya, súper. Démonos unos minutitos. ¿Les parece 9:30, 9:35 que retomemos? 9:35. Ya van a tener un break un poquito más holgado. Ya nos vemos a las 9:35.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Super, vamos a seguir con la segunda patita de la clase, que es resolver el problema de destilación que se muestra en la diapositiva. Ya relativamente cortito el problema, pero es importante que lo podamos analizar en función de las ecuaciones que planteamos anteriormente. Ya, es decir, la ecuación de, o la línea de operación de la zona de rectificación, la línea de operación de la alimentación y la línea de operación de la zona de agotamiento. ¿Ya? Dice el problema. Una columna de fraccionamiento continuo ha de diseñarse para separar 1000 kilogramos hora de una mezcla benceno-tolueno con 10% en benceno para producir un producto de cabeza que contiene 98% de benceno y un producto de cola de 95% de tolueno. ¿Ya? Es decir, fíjense que pasamos de un 10% de benceno a 98%, ¿no es cierto? Obviamente, como estamos alimentando 1000 kilogramos por hora, probablemente no vamos a sacar 1000 kilogramos de benceno al 98%, sino probablemente cerca de 100, 80 kilogramos hora, dependiendo del diseño de la columna, ¿ya? Y obviamente va a ser una de las primeras cosas que debemos determinar en una columna. Y los porcentajes que se informan están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo 2 veces el reflujo mínimo. La alimentación es una mezcla equimolar de vapor y líquido, ¿ya? Entonces es re importante la razón de reflujo dentro de nuestro sistema. Y existe una razón de reflujo mínima que nos produce un largo de columna infinito. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la mínima razón de reflujo que nosotros podemos esperar para nuestro problema, para producir las concentraciones que nos dicen, pero teniendo en cuenta que vamos a tener una cantidad infinita de platos. Entonces lo primero que debemos determinar es esa condición mínima para que se puedan satisfacer los balances de masa dentro de nuestro sistema, y una vez que dejamos establecido eso, nosotros podemos trabajar sobre esa razón mínima de manera tal de producir gradientes de concentración dentro de nuestros equipos, y en este caso específico, la torre de destilación, para poder dimensionar un diámetro o un largo finito, una cantidad de etapas ideales finita para nuestro equipo. Lo primero que nos piden estimar es los flujos molares de los productos de cabeza y cola por hora, ¿ya? Esto es en kilogramos partido por hora. Y en la parte B, determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el balance de masa global sobre nuestra torre de destilación para poder encontrar las cantidades referidas en este problema. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entendió el enunciado? Y determinar el número de etapas ideales y la posición del plato de alimentación. ¿No es cierto? Que eso lo hacemos una vez que tengamos las características de, primero, la razón de reflujo mínima, y sobre esta podemos determinar las líneas de operación respectivas. ¿Alguna duda, consulta? ¿Está todo claro? Ya. Ya nos piden estimar los flujos molares de los productos de cabeza y cola por hora. ¿Ya? Lo primero que debemos tomar en cuenta para poder llevar a cabo aquello es tomar en cuenta los pesos moleculares de ambas sustancias. El peso molecular del benceno es 78 kilogramos partido por kilomol o gramos partido por mol, ¿no es cierto? Y ahí obviamente podemos elegir en función del gusto del consumidor. ¿Ya? Y el del tolueno es 92. Respecto a la concentración de la alimentación, nosotros sabemos que la concentración de la alimentación, como nos informaban en el problema, era de 10% peso de benceno, ¿cierto? Tomando una base de cálculo de 100, ¿no es cierto? Podemos considerar que existen 10 kilogramos de benceno en la corriente de alimentación, y transformando esos 10 kilogramos de benceno de la alimentación a moles, nosotros lo podemos dividir por el peso molecular. Y como tenemos una mezcla binaria de benceno-tolueno, ¿no es cierto? Determinamos la cantidad total de moles tomando nuestra base de cálculo que era 100,
10 de benceno y 90 de tolueno, y dividiéndolos por los pesos moleculares específicos. De esta manera, la fracción molar de benceno en la alimentación es 0,12. ¿Ya? Y esto es re importante porque tenemos que hacer un balance de moles dentro de nuestro sistema, dado que todas las ecuaciones que hemos planteado están planteadas en moles. De manera equivalente, nosotros podemos determinar la concentración del producto de cabeza de nuestra columna, tomando en cuenta la concentración másica del mismo, dividiéndola por el peso molecular del benceno, ¿no es cierto? En el producto de cabeza nosotros vamos a tener una concentración de 98, lo dividimos por el peso molecular, y nuevamente repetimos el procedimiento respecto a nuestra base de cálculo de 100, y de esta manera la concentración del producto de cabeza de nuestra torre de destilación es 0,98. Finalmente, la concentración de benceno en el producto de cola es de 5% en peso. Nuevamente transformamos esa base de cálculo de 5, total 100, ¿no es cierto? Lo transformamos a moles y hacemos lo sumo con los moles totales. Y de esta manera la concentración del producto de cola va a ser 0,058. ¿Ya? Para poder determinar los moles de alimentación, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no es cierto? La primera manera, ¿no es cierto? Como tenemos 1000 kilogramos y 10 de estos 1000 kilogramos corresponden a benceno, podemos tomar 1000 como base de cálculo y tomamos 100 que corresponde a la concentración del benceno en la corriente de alimentación y lo transformamos a moles, y el resto corresponde a tolueno y lo transformamos a moles. O la otra alternativa es determinar o estimar un peso molecular promedio y aplicar ese peso molecular promedio para poder estimar los moles totales que se alimentan a la torre de destilación, ¿cierto? Tenemos ambos enfoques. Podemos tomar los 1000, como sabemos que de esos 1000 son 10% de benceno, tomamos ese 10% que correspondería a 100 y lo transformamos a moles. Y los 900 restantes corresponden a tolueno, los transformamos a moles y los sumamos. O la otra alternativa es determinar un peso molecular promedio. Para eso tomamos una base de cálculo de 100, ¿no es cierto? Y para esa base de cálculo de 100, nosotros determinamos la cantidad de moles que le corresponde a esa base de cálculo de 100, ¿no es cierto? De esos 100, 10 son de benceno y 90 de tolueno. De esa manera podemos determinar que el peso molecular promedio es de 90,38 en la corriente de alimentación. De esa manera, tomando la cantidad de masa alimentada, dividiéndola por el peso molecular, obtenemos la cantidad de moles que se mueven, que se alimentan a la torre de destilación. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, consulta con las transformaciones que hicimos anteriormente? Ya. De esta manera, nosotros podemos hacer el balance de masa global dentro de nuestra columna. Nosotros sabemos que la alimentación tiene dos salidas, el producto de cabeza y el producto de cola. Producto de cola y producto de cabeza. De esa manera podemos determinar la cantidad de destilado que podemos obtener dentro de nuestro problema, que sería D es igual a la alimentación menos el producto de cola. Repetimos este análisis, pero ahora por componentes, ¿no es cierto? Y obtenemos esta ecuación de acá, que simplemente multiplicando las corrientes por sus concentraciones, y de esa manera hacemos un balance global del benceno sobre toda nuestra torre de destilación. De esa manera, reemplazando nuestros balances respectivos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la alimentación tiene una cantidad de mole alimentados de 11,06 por 0,12, que corresponde a la concentración que acabamos de determinar en moles. Esto tiene que ser igual, ¿no es cierto?, tomando en cuenta, despejando D de esta ecuación, reemplazándolo por esta expresión de acá, nosotros encontramos que va a ser F menos B, o sea, 11,06 menos producto de cola, por la concentración del producto de cabeza, que es 0,98, más B por la concentración del producto de cola, que es 0,058. Al despejar esta ecuación de primer grado, ¿no es cierto?, obtenemos en primera instancia la concentración del producto de cola
o sea, el flujo del producto de cola, que va a ser 10,32, y el flujo del producto de cabeza, que es 0,74 moles. Fíjense que vamos a sacar bastante producto de cola, dado que nosotros estamos alimentando, tenemos una alimentación con una baja concentración de la componente más volátil. Por eso estamos retirando una gran cantidad de producto de cola y una fracción mucho menor de producto de cabeza, que está muy puro, ¿no es cierto?, que tiene una concentración de 0,98. ¿Alguna duda? Consulta con el balance de masa que acabo de hacer. ¿Quedó claro cómo se plantea? Ya. Ahora vamos a determinar la cantidad de platos que forman nuestra torre de destilación y la posición del plato de alimentación. Y para eso vamos a hacer una serie de pasos secuenciales que se parecen mucho a los que estaban en la cápsula. Fíjense que esto es una versión resumida de la cápsula, y obviamente en la otra clase vamos a ir y resolver dos problemas, uno de manera expositiva y otro de manera interactiva. Ya. Bien. Determina el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Ya, lo primero que requerimos es determinar la razón de reflujo mínima de nuestra torre de destilación. ¿Ya? La razón de reflujo mínima nos da una cantidad de platos infinitas. ¿Ya? Eso se da porque imponemos a nuestra torre de destilación que no existan gradientes de concentración a lo largo de ella, ¿no es cierto? Y eso hace que obviamente requeramos un largo muy grande para poder llevar a cabo la destilación. Entonces la primera pega es determinar esta razón de reflujo mínima. Denme un segundito. Ya, disculpen, me estaba doliendo la cabeza y fui a buscar los lentes. Ya. Denme un segundito, una llamada importante. Ya, disculpen que me habían llamado, que tengo que coordinar algunas cosas en el laboratorio. Ya. Ya, lo primero que debemos determinar es la razón de reflujo mínima, ¿ya? Porque obviamente vamos a trabajar sobre esa razón de reflujo mínima. Ya, para poder determinar esa razón de reflujo mínima, la manera más sencilla de hacerlo, hay varios métodos, de hecho si ustedes se meten a YouTube, no, está lleno de videos del método de Macabetiel, ¿ya? Y existen varias maneras de determinar las líneas de operación de alimentación, etc. De verdad existe mucha información. Ya, les voy a enseñar una que me acomodó a mí, que la aprendí en pregrado y que me he acordado hasta ahora y la sigo enseñando, ya que creo que es la más sencilla. Ya, lo primero es determinar la línea de alimentación. Ojo, existen otras alternativas, yo no soy para nada crítico con que utilicen otras alternativas. Ya, tomamos la línea de alimentación y lo que tenemos que hacer con esta línea de alimentación es determinar la cantidad Q, ¿no es cierto? Dado que en el enunciado del problema, si nos devolvemos un par de diapositivas, nos informan que la alimentación es una mezcla equimolar de vapor y líquido. Eso quiere decir que en la alimentación existe una proporción equivalente de vapor y líquido en moles, ¿ya? Y eso quiere decir que por cada mol que yo estoy alimentando,
50% son líquido y 50% son vapor, ¿no es cierto? Y como 50% es líquido, esa va a ser la proporción que va a bajar por la sección de agotamiento de la columna. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ver que el Q de nuestra ecuación, o sea, el Q que corresponde a la proporción de la alimentación que se... O sea, es la cantidad de moles de la alimentación, esa es la cantidad de moles de la alimentación que se van por la cantidad de moles que se van por la sección de agotamiento por cada mole alimentado en la alimentación, ¿ya? Esto equivale a 0,5. Por cada mol que nosotros alimentamos, la mitad de esos moles se van a ir a la sección de agotamiento. De esta manera el Q va a ser igual a 0,5. Al reemplazar esto en nuestra ecuación que da cuenta de la línea de alimentación, nosotros reemplazamos 0,5 menos 0,5 partido por 0,5 menos Q. Entonces sería 0,5 partido por 0,5 y eso es 1. Entonces vamos a tener que la pendiente de la línea de operación de la alimentación es 1 más XF, ¿no es cierto? Recuerden que XF era 0,98, ¿no es cierto? Y no, XF es la alimentación, ¿no es cierto? Es la concentración de la alimentación. Recuerden que la concentración de la alimentación es 0,1. Entonces 0,1 por 2 nos va a dar 0,12. Ya esa es la alimentación. Entonces 0,12 por 2 nos va a dar 0,24. Y esta es la línea de operación de la alimentación. Tomando esta línea de operación de la alimentación, ¿ya? Y la esbozamos en nuestro gráfico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que parte en 0,12 la línea de operación de la alimentación, y lo que podemos hacer es encontrar el valor que le corresponde cuando x igual a 0, ¿cierto? Cuando x igual a 0, esto quiere decir que nosotros vamos a encontrar la intersección con el eje y de nuestro diagrama de equilibrio. Al reemplazar con x igual a 0, vamos a encontrar que el valor que le corresponde a la línea de operación de la alimentación es 0,24. Y como nosotros sabemos que parte en la diagonal, en el punto 0,12, podemos esbozar la línea de operación de la alimentación. Por otro lado, nosotros sabemos que la línea de operación de la zona de rectificación parte en el punto XD, es decir, 0,98, y debe pasar por la intersección de la línea de alimentación con la línea de equilibrio para imponer las condiciones de reflujo mínimo. ¿Por qué esas son las condiciones de reflujo mínimo? Porque si intentamos graficar la cantidad de etapas o esbozar la cantidad de etapas asociadas a este diagrama de equilibrio y estas condiciones de funcionamiento, vamos a encontrar que nos va a dar una cantidad infinita de etapas de equilibrio. Y ahí eso tiene que ver con la pendiente que tiene la línea de rectificación, ¿no es cierto?, que produce una cantidad que satisface los equilibrios, pero que se requiere una cantidad infinitamente alta de columnas. Y obviamente nosotros no podemos tener una columna infinitamente alta, y por eso imponemos un reflujo mínimo, una cantidad de veces que trabajamos sobre el reflujo mínimo. De esta manera, nosotros encontramos el coeficiente de posición de la línea de operación de la zona de rectificación, ¿no es cierto?, que corresponde a este parámetro que yo estoy indicando acá. Y como tenemos ese parámetro producto de este método gráfico, ¿no es cierto?, que intersecta aproximadamente en 0,1, y tenemos la concentración XD del producto de cabeza, nosotros podemos despejar el reflujo mínimo asociado a la columna de destilación, que en este caso va a ser 8,8. ¿Alguna duda, consulta cómo se determinó el reflujo mínimo? Tomando eso en cuenta, ya que tenemos el reflujo mínimo, ahora debemos determinar la línea de operación de la zona de rectificación que se produce producto de utilizar un reflujo mínimo de 2 veces el mínimo, ¿cierto?
Nosotros sabemos que el reflujo que debe tener nuestra columna es 2 veces el mínimo, y el mínimo era 8,8. De esta manera, la razón de reflujo es 17,6. Determinando el nuevo coeficiente de posición, vamos a encontrar que este coeficiente de posición tiene un valor de 0,053. Entonces, tomamos el coeficiente de posición de 0,053. Nosotros sabemos que el producto de cola tiene una concentración de 0,058, que lo determinamos anteriormente, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la línea de operación de la zona de agotamiento pasa por ese punto y debe intersectar además la línea de operación de la zona de alimentación, ¿no es cierto? De esa manera podemos encontrar la zona de agotamiento de la columna, y haciéndolo lo mismo con la línea de operación de la zona de rectificación, ¿cierto? Encontramos el coeficiente de posición, y como sabemos que esta curva pasa por el punto x de xd, o sea 0,98, 0,98, encontramos esbozamos esta curva que debe pasar por que debe intersectar a la curva a la línea de operación de la zona de alimentación, y obviamente la línea de operación de la zona de agotamiento también debe pasar por el mismo punto. Entonces, de esta manera esbozamos estas tres curvas que nos permiten encontrar la relación que existe entre cada una de las etapas de equilibrio. De esa manera, dibujando las etapas de equilibrio asociadas a nuestra torre de destilación, podemos encontrar que si el condensador es total, vamos a tener un condensador en la parte superior de la columna, vamos a tener 8 platos y un plato que está asociado al rehervidor o el calderín de la torre de destilación. Entonces, el plato de alimentación va a estar en el plato número 7, ¿ya? En función de dónde se encuentra esta línea que nosotros estamos esbozando. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que acabamos de terminar? Ya, y por otro lado, también se puede determinar la cantidad mínima de platos, ¿ya? ¿Y cómo se determina la cantidad mínima de platos? Suponiendo reflujo total, es decir, que nosotros no estamos produciendo producto de cabeza. Nosotros estamos devolviendo todo el producto de cabeza dentro de la columna y no estamos teniendo salida dentro de nuestro sistema. En ese caso, lo que vamos a encontrar es que la línea de operación de la zona de rectificación, suponiendo reflujo infinito, es decir, que estamos devolviendo todo el líquido del producto cabeza a la columna, vamos a encontrar que esta pasa exactamente por la diagonal de nuestro sistema, y de esa manera podemos encontrar la cantidad mínima de platos, que en este caso son 5. Y obviamente los dos platos, el primero asociado al condensador y el último asociado al rehervidor. ¿Ya? Y obviamente no vamos a tener plato de alimentación porque no estamos sacando fluido dentro de nuestra columna. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó claro cómo se resuelven los ejercicios? Recuerden, esquemáticamente, tratando de hacer un repaso, lo primero que debemos determinar siempre en las columnas es la razón de reflujo, ¿ya? Normalmente se trabaja sobre un reflujo mínimo, entonces la primera pega de las torres de destilación es determinar ese reflujo mínimo. Para determinar el reflujo mínimo, lo que hacemos es determinar la línea de operación de la zona de alimentación, ¿no es cierto? Y esbozamos una línea de operación de la zona de rectificación, suponiendo que pasa por la intersección de la línea de alimentación con el equilibrio. De esa manera se produce una cantidad infinita de platos, ¿ya? Y de esa manera podemos determinar este reflujo mínimo, y obviamente vamos a trabajar sobre ese reflujo mínimo. Tomamos ese reflujo mínimo, determinamos la intersección de la línea de operación de la zona de rectificación con el eje Y esbozamos esta curva tomando en cuenta esa consideración. Como sabemos el punto de intersección de la línea de operación de la alimentación y de la zona de rectificación, nosotros podemos esbozarla de la zona de agotamiento. Y tomando eso en cuenta, podemos esbozar la cantidad de platos que debe tener nuestra columna de destilación, dado que tenemos esbozado cada una de las zonas que corresponden a nuestro problema. ¿Alguna duda, consulta con la clase de hoy? ¿Quedó todo claro?
¿Alguna consulta? ¿Quedó todo claro? Ya. Si está todo claro, quedo atento a cualquier consulta. Recuerden que me pueden escribir si tienen dudas. Ya, también podemos reunirnos para para poderlo orientar en el trabajo de filtración. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Ya, cuéntame, Kevin. Ya, respecto a la prueba está hasta el 28, ¿ya? O sea, pueden resolver la evaluación hasta el lunes 28 de junio, ¿ya? Ahí sí, varias gente me preguntó, yo pensé que le había quedado claro, pero efectivamente la prueba quedó para el lunes 28. Ya, el formulario ya está en archivo de Teams, está todo para que puedan hacerlo, ¿ya? Recuerden también que, como es con retroalimentación, pueden consultarme. No hay ningún inconveniente que ustedes me manden un correo, yo lo oriento cómo resolver la prueba, no hay ningún problema. Pero pregunten, ¿ya? Tratan de hacerla de manera autónoma. Recuerden que como pueden retroalimentar, no pierden nada si hacen la prueba de manera honesta, ¿ya? Y obviamente como pueden retroalimentar, pueden efectivamente encontrar las respuestas correctas. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más consultas? Ya, alumnos y alumnas, si no hay más consultas, podemos ir cerrando la clase, ¿ya? Yo voy a dejar de grabar la sesión, ya para que no se incluya lo cierre la clase.